Bueno, bienvenidos a este segundo encuentro sobre el marxismo. En este segundo encuentro vamos a ver un poco sobre las crisis, cuáles eran las causas para la crisis que Marx y Engels auguraban para el sistema capitalista. Vamos a ver también cuáles son algunas de las respuestas que a lo largo de la historia el mismo sistema capitalista ha tenido para responder a ese tipo de crisis, a esos problemas que auguraban, y veremos algunas adaptaciones actuales, algunos elementos históricos que dan cuenta como del legado y el fracaso de este sistema. Vale la pena recordar que en el video anterior vimos cuáles eran los compromisos con la ciencia y con la libertad de estas ideas. Veíamos cómo el materialismo histórico dialéctico iba a un compromiso con la ciencia en este planteamiento, y también veíamos toda esta preocupación por la explotación, por las teorías del valor del trabajo, la teoría de la plusvalía. Ahí veíamos todo el compromiso con las libertades de este tipo de planteamientos. Vamos hoy a ver cómo es que se presentan este tipo de problemas en casos más puntuales. En primer lugar, una de las teorías, una de las causas para la crisis, estas causas que una entre otras se sumaban y se acrecentaban, la primera de ellas era la existencia misma del dinero. En esta reflexión, el marxismo nos plantea cómo al avanzar y avanzar el capitalismo, la organización, el modelo de producción capitalista, estábamos cada vez más dependiendo de una división del trabajo cada vez más intensa, cada vez más extrema, unos trabajos más diferenciados para poder llegar a una eficiencia mayor. Esto lo que hacía, lo que hace es que cada vez dependamos más del dinero. Mientras que antes cada persona podría ser la constructora de una mercancía por completo, o podría dedicarse a cultivar o a construir artesanías y hacer cierto tipo de intercambios con esos productos. Ahora, pues casi ninguno de nosotros hace por completo una mercancía por sí mismo y dependemos de una larga cadena de producción. Esa larga cadena de producción, esas divisiones del trabajo intensivas, hacen que dependamos cada vez más del dinero para poder irnos en la vida, poder subsistir en la vida. ¿Por qué esto era difícil y por qué esto genera una crisis? Porque hace que haya una dinámica cada vez más competitiva, pues el sistema está en una dinámica cada vez más competitiva, buscando siempre la eficiencia y la efectividad. Cada vez es un sistema que requiere un capital intensivo mayor, cada vez se requieren más dineros, más capital para poder entrar en los negocios, en los intercambios, y esto arroja a los sistemas a crisis de liquidez, a crisis de que no haya dinero en efectivo circulando en la sociedad. Hace entonces que los países, los gobiernos tengan que estar constantemente pensando en producir nuevos billetes, en imprimir nuevos billetes, en hacer que los billetes valgan cada vez menos, en acrecentar este tipo de problemas que aún hoy vemos con la pérdida de la fortaleza de ciertas monedas internacionales cuando sus países tienen que imprimir grandes sumas de dinero para poder mantenerse a flote. Otra de las causas para la crisis, en esta teoría de fuentes de causas para las crisis, la segunda de ellas es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esto es una idea bastante común y compartida en economía. Es una idea en la cual, como el sistema está impulsado por la innovación, por la eficiencia, por la búsqueda de la ganancia, estamos intentando siempre encontrar nuevas formas de hacer más con menos. Estamos intentando desarrollar nuevas máquinas, llegar a nuevas tecnologías que nos permitan producir más velozmente, con menos fuerza de trabajo o con procesos automatizados. Y esto lo que hace es esto tiene una serie de inconvenientes.
Porque en primer lugar, lo que sucede es que se tiene este avance, esta gran innovación, se puede bajar el precio, se tiende entonces a bajar el precio por la competencia, por la innovación. Hay un punto entonces donde ya se estabiliza nuevamente como la competencia en el mercado, pero como estamos impulsados constantemente a la mayor ganancia, a buscar otra innovación, damos otro paso más adelante y otro paso más adelante, y cada vez invertimos más en los grandes esquemas de investigación por ejemplo, de las grandes farmacéuticas internacionales o de las grandes empresas de software, que cada vez requieren unas inversiones mayores y mayores para el nuevo desarrollo de una innovación. Cada vez se hace más intensivo el capital, cada vez requerimos más inversiones para conseguir esas ganancias. Es por eso entonces que cada vez más nos acercamos a este sistema en el cual hacemos más con menos, pero entonces cada vez las ganancias van decreciendo. La tasa de ganancia, hay una tasa decreciente de la ganancia. Esto sucede entonces porque cada vez se tienen que invertir mayores sumas de dinero en otros procesos para mantener los negocios a flote. En tercer lugar, un gran problema que vemos en la actualidad, el problema de los monopolios y la eliminación de la competencia. Si bien se dice que el capitalismo es el sistema que premia la competencia, premia la innovación, como lo acabamos de mencionar, un problema que el mismo sistema alimenta y hace que la organización social vaya teniendo cada vez más problemas, es que la competencia se vuelve cada vez más fuerte por esta serie de hechos que mencioné ahorita, la inversión cada vez mayor que tiene que haber, y eso hace entonces que haya una dificultad mayor para entrar a los negocios. Hay una dificultad mayor para entrar al mercado. No es como que en cualquier momento yo diga, estamos en un libre mercado, entonces yo voy a comenzar a hacer la competencia de NASA y de SpaceX, de Elon Musk. No es tan sencillo como entrar a ese tipo de mercados. En ese sistema competitivo, el capital es cada vez más intensivo, se requieren cada vez inversiones más grandes, y no solamente en casos especializados como los de la exploración espacial, sino también en casos tan sencillos como la agricultura. Cada vez es más costoso poder mantener un precio rentable en agricultura porque cada vez utilizamos más pesticidas y más elementos para asegurar que las frutas sean grandes y jugosas, ignorando los problemas que eso puedan tener en el futuro para la salud de las personas o del medio ambiente. Se hace más económico construir, producir esas frutas, pero detrás de eso se requieren grandes sumas de dinero para poder conseguir todos los fertilizantes y pesticidas necesarios para llegar a ese punto. Es así entonces un sistema competitivo en donde cada vez se pueden ir sacando más y más a la competencia. Cada vez se van consolidando unos jugadores más fuertes que pueden ir expulsando del negocio, que pueden ir expulsando del mercado a sus pequeños competidores, que pueden vender por debajo de su precio para tener pérdidas por un tiempo, con el propósito de sacar del mercado por completo a sus opositores. Aquí entonces otra crisis que puede tener interna el capitalismo. Hay además una cuarta fuente, una cuarta causa para la crisis, que es esta relación compleja entre el poco consumo y el exceso de consumo en el sistema. ¿Por qué es compleja? Porque el capitalismo depende del exceso de consumo, fomenta las lógicas consumistas de que necesitamos más cosas de las que realmente necesitamos,
pero también se enfrenta al problema del poco consumo debido a que la misma clase trabajadora, como lo mencionamos en la sesión anterior, la misma clase trabajadora no puede comprar todo lo que produce. No hay nunca suficiente demanda para los productos globales y completos de todo el mercado internacional. Siempre va a haber un desperdicio, siempre va a haber productos, alimentos, mercancía que no tengan un mercado al cual venderse. El mismo Adam Smith, el padre de este gran proyecto del libre mercado y del capitalismo, con unos propósitos por supuesto muy distintos a Karl Marx, señalaba que el imperialismo era la forma de buscar nuevos mercados para intercambiar, era la forma de los sistemas, de los países, de los grandes productores, de estos países que ya estaban en un estado en donde habían desarrollado maquinarias, donde tenían la revolución industrial o en sus puertas o ya en su vida cotidiana, necesitaban entonces llegar cada vez más a esos mercados nuevos de las colonias que poseían. Era en esas colonias donde podían vender esos excedentes de productos, donde podían llevar esos excedentes de productos y continuar, ahora sí, volviendo al lenguaje marxista, continuar con la extracción de los recursos de estos otros países, continuar con la apropiación y la explotación de ese otro territorio que está viendo sus riquezas naturales, sus riquezas, su capital económico y social cada vez más limitado y constreñido por estos países, por estos grandes imperios que los controlaban y que los necesitaban tener ahí en un estado de atraso para que siempre fueran un mercado que les iba a comprar a ellos. Por último, la quinta de las causas para la crisis señaladas por este tipo de planteamientos es la conciencia de clase trabajadora. Esto es una idea que ya mencionamos en el video anterior, es la idea de que la clase en sí misma y la clase para sí misma se unen. La clase trabajadora se hace consciente de sus intereses, de cuáles son sus propósitos compartidos, se reconoce la explotación que estaban sufriendo y la desigualdad presente en su territorio, y se comienza a hacer entonces unas comparaciones con referencia a otros. Unas comparaciones que ya no son autorreferenciales, no son este tipo de comparaciones como las del utilitarismo, como las de Jeremy Bentham o las de John Stuart Mill, que pensaban qué es lo que más me beneficia a mí entre estos dos casos, y que era autorreferencial de uno con uno mismo, sino que es con referencia a otros ya vamos, esa es la comparación con qué se me está dando a mí, qué se le está dando a mi vecino, qué se le está dando al resto de mi familia, al resto de mis contemporáneos. Lo que se nos da así es justo, se me da más a mí o se me da menos a mí, y esto está bien o no, y por qué se nos da más o menos. Este tipo de preguntas empezaban a detonar inquietudes sobre la injusticia, la desigualdad, la explotación del sistema. Esa autoconciencia de clase y ese conocimiento del nuevo sistema, en donde podían tener una organización social que reconociera su trabajo de mejor forma, hace que la crisis del capitalismo finalmente llegue y detone. Estas 5 son las causas para la crisis que se auguraban, pero aún así vamos a ver que hay tanto un fracaso como un legado marxista en este camino. ¿Por qué? Porque decíamos con Marx, con ese compromiso con la ciencia, que habría esta inevitable crisis capitalista que nos arrojaría al socialismo. Esta crisis del capitalismo se iba a dar por todas estas causas, pero tendríamos además un socialismo que nacionalizaría los medios de producción, un socialismo en donde
no iba a haber un margen de ganancia que se iba a ir para la clase capitalista, sino que se iba a distribuir equitativamente. Iba a ser un sistema que distribuiría a cada quien de acuerdo a su habilidad y su trabajo. No iba a haber un burgués dueño de los medios de producción que se iba a estar apropiando de la plusvalía de forma injustificada. El Estado, con los medios de producción nacionalizados, haría una distribución de los recursos mucho más justa. El problema aquí es que este sistema que distribuye a cada quien de acuerdo a su habilidad y su trabajo hace una especie de recompensa más justa, pero sigue dependiendo de las capacidades físicas e intelectuales de cada una de las personas. Sigue limitando el asunto a que si uno tiene un tipo de discapacidad física, por ejemplo, producto de un problema de nacimiento o de un accidente laboral o algún asunto, este tipo de sistema puede tener problemas con cómo enfrentarlo, porque ibas a ser una persona que iba a estar trabajando menos que las otras. Las ganancias, el valor producido por el trabajo colectivo no iba a ser el mismo el que tú ibas a estar dando que el que otra persona con sus plenas capacidades físicas e intelectuales podría estar dando. ¿Qué generaba esto entonces? Que poco a poco surgiera la necesidad de otro gran cambio. Ese cambio que por el progreso dialéctico del sistema de organización social hacía que del socialismo también surgieran las tensiones internas, también se fracturara y diera paso a algo distinto, que era este famoso sistema comunista. Este famoso sistema comunista en el cual se distribuiría a cada quien de acuerdo a su habilidad y a sus necesidades. Este paso para el sistema comunista no iba a ser un paso como tan arduo, tan difícil de conseguir como el paso del capitalismo al socialismo, porque ya en este sistema socialista el trabajo que cada una de las personas hacía, el trabajo que cada miembro de la clase trabajadora, que sería una y unida, el trabajo ya no iba a ser solamente un medio de subsistencia, iba a ser el deseo primario de las personas. No iba a ser solamente el elemento de yo hago esto para sobrevivir y para darme mi alimento diario y para sostener a mi familia, sino que como ya no teníamos que trabajar en una esfera cerrada y exclusiva que nos reprimiera y alienara y aburriera, íbamos a poder trabajar en lo que realmente nos complacía. Íbamos a poder trabajar y poner nuestra fuerza de trabajo en el desarrollo individual, en la creación de mayores riquezas cooperativas que iban a crear mayores abundancias. Íbamos a trabajar no solamente porque nos tocaba, sino porque queríamos. Y al continuar este camino íbamos a empezar a reconocer esas personas que tenían unas necesidades diferenciadas, unos problemas diferentes, y reconstruiríamos este tipo de organización social para ser más justos con esas personas. Reconstruiríamos esa organización social en donde ya no habría un gran ente gubernamental centralizado que repartiera todo, sino que habría unas organizaciones comunales más pequeñas que fomentarían la liberación humana de cada uno de sus territorios, de cada una de sus comunidades, siempre promoviendo la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros. Este era el paso final en el cual habría un cultivo de las facultades humanas sin una explotación, y un caso además en donde pasaríamos de tener un gobierno de las personas, este gobierno que controlaba quién hacía qué, y simplemente se reemplazaría por la administración de las cosas. El gobierno, la única responsabilidad que tendría finalmente en este sistema era administrar las cosas, administrar qué necesitaba ir, a dónde, cuándo, y así poder entonces permitir que el trabajo humano
que las fuerzas productivas, que las necesidades de cada territorio fueran suplidas de modo diferenciado. A pesar de que esto puede sonar muy atractivo y que seguramente a quienes no les haga mucha gracia el nombre de Karl Marx digan que esto es muy real, pues efectivamente vivimos en un mundo en donde esas 5 causas para la crisis pues, no han detonado una crisis total de la caída del capitalismo, al menos no hasta este momento en el 2020. ¿Y por qué pasa eso? Porque con cada una de estas 5 crisis, con cada una de estas 5 causas, hay una adaptación del capitalismo y hay una forma de respuesta a ese tipo de problemas. Entonces vamos una por una nuevamente. Casi siempre en todas estas vamos a ver que la capacidad del gobierno, la entrada del gobierno para solucionar el problema era algo más potente de lo que Marx parece que consideraba. Con la existencia del dinero es un buen ejemplo. La intervención del gobierno para enfrentar las crisis de la liquidez han sido claras y repetitivas a lo largo de la historia. El gobierno ha entrado a salvar a las sociedades, a la economía, a ese libre mercado que se iba a autorregular, ha entrado a salvarlos, ha entrado a hacer esos grandes rescates económicos para que no haya una quiebra masiva del país. En el 2008, en la crisis económica de Estados Unidos, se demostró esto. En el 2007-2008 hubo un gran problema basado especialmente en elementos de inversiones inmobiliarias, de movimientos, al menos cuestionables en las bolsas internacionales. Esta película, The Big Short, del 2015, o La Gran Apuesta, creo que la traducen en español, resume y presenta un poco este tipo de formas de proceder de qué fue lo que pasó. Y acá, con los grandes bancos, las grandes bolsas de inversión, frente a la gran crisis de liquidez que tenían, frente a la quiebra absoluta en la que estaban, el Estado, en ese momento el gobierno de Estados Unidos, liderado por el expresidente Barack Obama, hablaba sobre el problema de que había algunos bancos, algunas de estas instituciones que eran too big to fail, demasiado grandes para fracasar. No podían fracasar porque iban a tener un impacto tal en todo el país, en todo el mundo, que el gobierno tendría que entrar a rescatarlas, costara lo que costara. Ahí, a pesar de que había una causa para la crisis, el gobierno interviene entonces para rescatarla. Lo mismo sucede entonces con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Sí, se reconoce que esto pasa, se reconoce que cada vez más las ganancias van disminuyendo porque cada vez más hay mayor competencia, cada vez se tiende a necesitar unas inversiones mayores para tener un margen de ganancia cada vez menor, pero es que el mercado no es tan estático como ese, como se describe ahí. El mercado no es que uno tenga unos dineros o unas inversiones y esté comprometido con un mercado hasta que implosione en sí mismo. Los capitales, los dineros, las inversiones pueden variar de industria en industria y buscando cada vez más esos altos márgenes de ganancia. Cuando hay una industria, un mercado que empieza a tener márgenes más pequeños, las inversiones internacionales ahora financializadas, representadas en las bolsas de inversiones internacionales, migran a otros países, migran a otras necesidades. Es por eso que, por ejemplo, hablar ahora de culpables del cambio climático, por ejemplo, por grandes construcciones, y decir que los culpables son países es un poco complicado, al menos porque esos países están motivados y están impulsados por los grandes capitales internacionales de inversión que van buscando por el mundo qué es lo más rentable, y generalmente lo más rentable no siempre coincide con lo más responsable ambientalmente. Así entonces se migra
buscando industrias con altas ganancias. Sobre el problema de los monopolios y la eliminación de la competencia. Acá, nuevamente, parece entonces que se menospreciaba la capacidad del Estado para entrar a regular y a quebrar monopolios, a evidenciar cómo había una serie de monopolios o de oligopolios que se estaban conformando alrededor de un producto, de una mercancía, y que el Estado entre a quebrarlos y a decir que se tienen que partir y que tienen que vender diferentes porcentajes de sus empresas o separar las casas para fomentar una competencia constante y que no haya una manipulación de los precios. Pero también se está desconociendo el poder de las ideas innovadoras que tienen mayor fuerza que las industrias tradicionales de gran capital intensivo. Se está desconociendo cómo una pequeña idea en un garaje cualquiera puede comenzar y coger tanta fuerza que se pueda enfrentar a uno de los monstruos más grandes. Y ese es el caso de cientos de empresas que buscan hacer esto en Silicon Valley en este momento. Estas empresas que van con una idea a este núcleo de la innovación global para intentar con esa idea entrar en estos grandes mercados y competir con las empresas más grandes de todas. Ya Apple lo hizo en su época, ya pequeñas empresas en el territorio nacional colombiano también lo han hecho. Por ejemplo, lo que pasa con empresas como De Uno, que se enfrentan a empresas tradicionales de mayor alcance como El Éxito, y que siendo pequeñas logran robar mercados, logran entrar en el mercado, logran persuadir a consumidores para que los prefieran a ellos por el poder de una idea innovadora, de una idea que te ofrece algo que esas ideas tradicionales no están logrando ver, que esas empresas tradicionales no están logrando ver. Este mismo tipo de casos son recurrentes en el capitalismo contemporáneo, la historia del pequeño que se enfrenta al grande y lo derrota, pero que sabe entonces que habrá otro pequeño que está empezando a crecer, que viene por él, que viene a retarlo nuevamente. En cuarto lugar, este problema del poco consumo y el exceso de consumo como una causa para la crisis también es enfrentado por la intervención del gobierno. La más clara representación de esto es la economía keynesiana, la economía que Estados Unidos impulsó después de la Gran Depresión de los 30, en donde después de unas grandes crisis económicas, el Estado norteamericano, el país de Estados Unidos, tenía que volver a salir adelante, y tomaron las ideas de Keynes de poner el dinero en los bolsillos de las personas que más lo necesitaban para que ellas lo gastaran rápidamente y para que así la maquinaria, la sangre del sistema volviera a fluir. Este tipo de ideas entonces que privilegiaban hacer proyectos económicos que soportaran a esa clase trabajadora, que le diera una fortaleza económica a esa clase trabajadora, porque la clase con más dinero, la clase privilegiada, iba a estar ahorrando ese dinero, no lo iba a estar gastando tan intensamente como lo iban a estar gastando quienes no tenían otra opción, quienes no tenían la alternativa de ahorrar. Así entonces es que Estados Unidos, después de los 30, despega económicamente, tiene, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman los años dorados, y es justamente por ideas de este tipo, porque hay un impulso entonces de grandes capacidades de consumo por parte de las clases trabajadoras. Y por último, frente a este tema de la clase trabajadora, la conciencia de la clase trabajadora, que nos decía que íbamos a empezar a hacer comparaciones con referencia a otros, que no íbamos a estar pensando solo en nosotros mismos, sino que nos daríamos cuenta de esta gran explotación,
Pues sí, sí hacemos esas comparaciones, pero parece que no lo hacemos con los miembros de la clase capitalista, con los que están en la pirámide, en la punta, en la cúspide de la pirámide, sino que lo hacemos con otros trabajadores en una situación similar. Hacemos la comparación es de si yo soy un trabajador de una fábrica textil, ¿por qué no puedo tener las mismas garantías y los mismos derechos o los mismos pagos que tienen las personas de las fábricas del lado, que son unas fábricas automotrices y que construyen carros? ¿Por qué yo no puedo tener eso a lo que acceden los constructores de carros? Y se mantiene entonces una comparación en esa escala. Entonces vean que acá, en cada una de estas crisis, en cada una de estas causas para la crisis, el capitalismo contemporáneo se ha ido adaptando, se ha ido enfrentando a estas crisis y ha logrado contener el problema. Hay además otra serie de, al menos, dificultades en la teoría marxista que tienen que ver esencialmente con su teoría del valor del trabajo, que es un pilar tan grande como lo vimos en los videos anteriores. Esta idea de la fuerza de trabajo humana como algo tan especial, como algo tan diferente, causa muchos problemas, muchas complejidades. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los trabajadores ya fallecidos, con las personas que pusieron su fuerza de trabajo para construir una máquina, pero fallecen? Hay que mantener de algún modo algunos cálculos en estas visiones macroeconómicas en donde haya que entregarles una parte de lo que se produzca con estas máquinas a sus hijos, a sus descendientes. Hasta dónde son explotados los trabajadores, hasta dónde nos tenemos que ir para atrás para lograr entonces una sociedad justa que no explote. Hay además un problema, y es: no hay entonces en este modelo ningún tipo de reconocimiento para lo que agrega el miembro de la clase capitalista. No hay ningún reconocimiento entonces para esta idea innovadora o para este proyecto que fue gestionado a través de un lobby, pero que fue gracias al lobby de ese miembro de la clase capitalista que el negocio y el proyecto sale adelante. No se valora eso, entonces no se reconoce eso como un trabajo, una fuerza de trabajo humana de esa persona. E incluso hay otra crítica que es realizada por los primeros movimientos feministas, y es la separación entre los tipos de trabajo que habían. Cómo es que este tipo de modelos parecen no recompensar o no tener en cuenta las labores domésticas, las labores de cuidado, sino solamente las labores en espacios como fábricas, en espacios como empresas. ¿Qué pasa entonces con las labores, como digo, de los primeros movimientos feministas, de las mujeres que estaban en casa y que estaban luchando porque se valorara su trabajo, porque tuvieran el derecho al voto, porque tuvieran una igualdad mínima de condiciones, que estaban señalando, pues aquí el trabajo entonces de mi esposo siempre va a ser más y mejor considerado que mi trabajo? Y bueno, además, como si todos estos elementos no fueran suficientes para al menos dudar sobre este tipo de planteamientos, está el tema del compromiso con la ciencia, que decíamos anteriormente, que es que había un gran compromiso con la ciencia, que se estaba haciendo esto de una forma plenamente objetiva, basada solamente en la observación empírica. Vamos a ver que hay también un argumento moral empírico, esta idea de Marx en la cual se considera el trabajo humano como algo especialmente diferente, pues es bastante similar a la idea, el ideal de mano de obra de John Locke, en donde nuestro trabajo humano, como éramos hijos de Dios, tenía unos componentes diferentes, nos permitía comprender lo que construíamos y ser propietarios de lo que construíamos. Aquí, en Marx, parece haber esa misma idea: somos dueños de lo que construimos, si yo pongo mi fuerza de trabajo en esto, pues me debo ver beneficiado, es también directamente por eso que construimos, pero es ya de una forma secular, de una forma no religiosa,
sin que haya una motivación por estos derechos naturales dados por Dios Padre, sino que es un asunto basado en la dignidad humana, en la no explotación, en la libertad de todos por igual. Aquí sigue habiendo entonces un punto moral, un argumento moral. Acá estamos diciendo entonces con Marx que los humanos tienen derecho a los productos de su trabajo porque eso es lo correcto. No porque eso sea lo científicamente probado, no porque eso sea algo neutral y técnicamente demostrado, es porque es lo mejor para la sociedad, es lo que estamos señalando que es lo justo para todos. Pero es tan claro que es un argumento moral escondido que si lo llevamos, si este tipo de lógicas las llevamos, por ejemplo, a animales, a los trabajos que los animales hacen para nosotros y por nosotros, estamos entonces en un debate de si estos animales están siendo explotados al trabajar, si estos animales, si estos caballos, si estas reses, si estas ovejas están siendo explotados al trabajar. Y cuando nos ponemos esa pregunta, ahí mismo nos vemos arrojados al debate sobre los derechos de los animales, sobre qué es justo que los animales tengan, qué garantías es justo que tengan por el trabajo que están brindando, cuáles son los tratos mínimos que tenemos que tener con ellos. Esto mismo pasa entonces con el trabajo humano, sino que hay una gran idea antropocéntrica del humano en el centro de todo que Marx tenía, que representaba por su época, en donde se daba por hecho que la vida humana tiene algo completamente diferente a la vida de cualquier otro espécimen del planeta Tierra, y que por eso teníamos que agregarle unos elementos diferenciadores, así lo tratáramos de recubrir de ciencia y objetividad. Acá entonces, con las preguntas de la fuerza de la mano, de la fuerza de trabajo humana, se pone en cuestionamiento el compromiso de Marx con la libertad, y en la crítica sobre este argumento moral escondido también se presenta un reto ante su compromiso por la ciencia. A pesar de todo esto, el marxismo, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, continúa con una relevancia importante. Las ideas marxistas no están en juego en la actualidad por su aporte sobre qué es el trabajo, qué es la mano de obra, o cómo funcionan los mercados, aunque se han adaptado y hay unos análisis cada vez más desarrollados de estos tipos de componentes, muy valiosos, pero los elementos más relevantes siguen siendo las reflexiones sobre la libertad y el análisis del poder. En estos dos elementos, la libertad y el poder, la línea crítica del marxismo sigue aportando en la actualidad unos elementos valiosos. Sigue mostrando cómo la adaptación del capitalismo restringe y depende del poder y restringe la libertad. Este monopolio capitalista del Estado se consolida, señala cómo el Estado contemporáneo es un Estado capitalista, es un Estado que defiende este sistema de producción, que está interesado en que se mantenga y que va a intervenir tantas veces como sea necesario para salvarlo. Es por eso que luego, con el pasar de los años, ya saliéndonos de la estela de Marx, llegan las líneas del leninismo y del estalinismo finalmente en la Unión Soviética. De este leninismo que en un primer momento hablaba sobre cómo se necesitaba era una revolución que impulsara ese cambio, que reconocía entonces la incapacidad del Estado, la incapacidad de una nación en ese mercado internacional, reconocía que no iba a pasar, no iba a permitir que se diera ese cambio y que se necesitaba entonces una gran revolución para generar el cambio. O con el estalinismo, que años después se degradó cada vez más hacia el camino de la violencia y del terror del Estado para mantener algunos fragmentos de este tipo de asuntos sobre la mesa, pero que cada vez más se presentaba era como nuevamente, así como el capitalismo norteamericano y de los aliados,
se presentaba era más como la búsqueda por el poder y por la capacidad de incidencia en la vida de las personas. Cada una de estas adaptaciones del capitalismo, de esta historia del siglo XX, nos da cuenta de que ese socialismo que auguraba Marx que llegaría naturalmente, como que no ha llegado, o al menos está teniendo muchos más problemas en llegar de lo que él parecía señalar. Todas esas causas de crisis que nos mencionaba, todas esas crisis económicas han sido contenidas, pero los defensores del marxismo dirán, esas crisis han seguido apareciendo, esas crisis han continuado, esas crisis han vuelto a aparecer de forma cada vez más intensa y cada vez más profunda, y está entonces en duda aún, está la historia por desarrollarse, está la historia aún por mostrar si esos análisis de Marx no es que estuvieran errados, sino que necesitaban un poco más de tiempo para consolidarse. Quizás aún, a pesar de que podemos algunos considerarlo un imposible, quizás aún estamos en este largo camino para ver la caída y el fin del capitalismo. Estos grandes líderes políticos, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Nakasone, Helmut Kohl, son todos representantes de este mundo capitalista contemporáneo de entre los 70s y los 80s que se readaptó completamente. Este capitalismo que luego de la Segunda Guerra Mundial entró en esta Guerra Fría frente al mundo de la Unión Soviética y se consolidó alrededor de los 70s, cuando ya ese modelo keynesiano del poner el bolsillo de poner el dinero en los bolsillos que más lo necesitaban, empezó a modificarse y empezó a construir más sólidamente lo que ahora conocemos como una economía de mercado o una economía neoliberal, dirán otros. Y estos personajes fueron los que llevaron a sus países, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, este tipo de nociones, este tipo de ideas en las cuales se profundiza fuertemente la adaptación del capitalismo contemporáneo a partir de esta economía del mercado, de este capitalismo que sigue enfrentando el exceso y la falta de consumo, que sigue enfrentando la conciencia de clase que va surgiendo, pero que no acaba de consolidarse, que va enfrentando los monopolios, que va enfrentando diferentes cosas. Con la economía del mercado entonces se pone un mercado internacional abierto para las grandes transacciones libres, se impulsan los tratados de libre comercio, se fomenta cada vez más la lógica de si un negocio, si un tipo de servicios, de producción se puede privatizar, puede estar en manos de privados y no en manos del Estado, eso es mejor, ya que los privados son, en esta lógica se afirma, son más eficientes que el mismo Estado. Y acá entonces en los 70 se consolida toda esta idea que hoy en día, 50 años después, en muchos círculos parece que es la descripción de la naturaleza del mercado. Aún así, esto surgió en este contexto histórico, surgió para enfrentar a la Unión Soviética que estaba tan fuerte, esta Unión Soviética que presentaba un modelo de Estado, pero que cada vez empezaba a tener más problemas para soportarlo. Esos países liberales, los aliados, que también tenían cada vez más dificultades para sostener ese modelo de estado de bienestar, de ese estado benefactor que le daba a sus trabajadores derechos y acceso a educación de calidad y a salud y una serie de elementos que los trabajadores tuvieron en ese periodo entre los 50 y los 70 y que a partir de ese momento se empezaron a desmontar nuevamente y que ahora vuelven a aparecer
como un llamado a los derechos de los trabajadores, cosas que se tenían hace 70 años, hace 50 años y que se quiere volver a ellas. La perestroika comenzó en 1985 en la Unión Soviética y muchos dicen que es allí cuando empieza el fin de la Unión Soviética, que finalmente cae en 1991, se disuelve la Unión Soviética en 1991, en el 89 había caído el muro de Berlín, unos años antes había sido el gran desastre ambiental de Chernobyl, y todos estos componentes están relacionados con la desaparición de ese otro gran eje de poder que era la Unión Soviética, con su modelo de socialismo soviético, con estos componentes heredados no solo de Marx, sino del leninismo revolucionario del leninismo revolucionario y de la gran violencia stalinista. Cae finalmente este modelo y da paso a un mundo mucho más de un solo eje, de un solo pilar, en donde la financialización del mercado se vuelve lo dominante. Se financializa toda la economía. Pasamos a un tipo de mercado en donde no estamos tan enfocados en generar bienes y servicios, sino en tener acciones que se intercambian, o en tener monedas que se intercambian, y que en la búsqueda de la mayor rentabilidad simplemente se sirven como un método de especulación para crear más capital de la nada, pero sin un componente real, sin una producción que lo respalde. Aquí estamos entonces en una situación actual donde ese es el único gran modelo contemporáneo, a pesar de unas pequeñísimas o unas cuantas excepciones a lo largo y ancho del mundo, pero que no se han logrado constituir como una gran alternativa. Este tipo de situaciones, este tipo de lógicas que, como les dije, empezaron con fuerza en los 70s, productos de la Guerra Fría, no fue solamente un asunto dado por el libre desarrollo de la historia y que se haya llegado a él porque era la idea verdadera. Esto se dio también con balas y sangre, con un enfrentamiento claro y puntual, con una guerra fría que, a diferencia de lo que dicen en algunos casos, pues no fue pacífica ni fue tensa y delicada. Fue una guerra que se vivió fuertemente en todos los continentes, solamente que fue una guerra que no se dio entre los principales actores, no se dio una guerra abiertamente librada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aún así se dieron guerras en Chile, se dieron guerras en Argelia, se dieron guerras en Vietnam. Todas estas eran guerras periféricas de la Guerra Fría, todas estas eran manifestaciones de la Guerra Fría, y una de las que más dice sobre ese enfrentamiento es el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973, o sea, cuando estaba comenzando esta oleada de la economía de mercado, de esta economía neoliberal, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Este golpe de Estado en Chile que se le da a Salvador Allende. Salvador Allende fue un representante del socialismo en el territorio latinoamericano. Él insistía en una vía pacífica y democrática para el socialismo. Él fue presidente elegido democráticamente en Chile, pero aún así fue un presidente que comenzó a poner sobre la mesa unos asuntos que no gustaban mucho. Comenzó a poner sobre la mesa la posibilidad de nacionalización del cobre, y rápidamente comenzó un fuerte golpe contra él, el golpe de Estado que le dio el dictador Augusto Pinochet en 1973, un dictador que estuvo en el mando por 17 años,
en estos 17 años se escribió la constitución que aún hoy en día es válida en la República Democrática vecina y hermana de Chile. Es decir, Chile tiene en este momento una constitución escrita bajo la dictadura, y este tipo de modelos han sido soportados y han sido glorificados por el mercado internacional, diciendo que Chile ha sido el oasis latinoamericano, había sido el milagro latinoamericano, había sido el gran país desarrollado de Latinoamérica por seguir estas ideas de la economía del libre mercado que Augusto Pinochet llevó e implantó en el país. Es por eso que aún hoy muchos son defensores de este método de transformar países, entrar por la vía militar con la fuerza que sea necesaria para generar estos cambios, para protegerlos de el terrible cambio del socialismo que estaba apareciendo. Era un terrible cambio, y era un terrible cambio visto por los militares, por las clases altas de Chile, pero también por los dirigentes y los intereses de Estados Unidos. Richard Nixon era el presidente de esta época y Henry Kissinger era el secretario de Estado. Y hay pruebas ya concretas, aceptadas, y está completamente demostrado sobre cómo Estados Unidos apoyó y soportó el golpe de Estado chileno, el golpe de Estado que llevó a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y estos personajes, estos intereses estadounidenses no podían permitir que un personaje como Allende se siguiera construyendo con fortaleza en su región. Ya en los 50 había pasado la Revolución Cubana, el Che Guevara había muerto en Bolivia en 1967, intentando llevar nuevamente esa revolución, esa liberación del continente latinoamericano a este país, a Bolivia. Y este golpe de Estado en Chile era la clara demostración, la clara afirmación en la que se decía que el modelo cubano, la revolución cubana, no era exportable para el resto de América Latina. Este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética no podía permitir que Estados Unidos diera entrada a modelos remotamente similares en su área de acción más directa, en el continente americano. Salvador Allende muere en el Palacio de la Moneda, muere mientras el Palacio de la Moneda es bombardeado y entran las fuerzas militares al Estado, a la casa del Estado, del gobierno, detonando una de las épocas más tremendas de la historia de Chile, llenas de desapariciones y de historias bastante impactantes. Y aún hoy, supuestamente, se debate sobre si Salvador Allende fue asesinado o se suicidó en el desarrollo de este día. Este tipo de cortas historias, este tipo de hechos dan cuenta sobre cómo ese enfrentamiento entre capitalismo y socialismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tiene representaciones concretas en el siglo XX que no son solamente ideológicas, confrontaciones que se dieron en todo el mundo y que tuvieron como resultado la caída de la Unión Europea, la caída de la Unión Soviética, pero no porque estuviera equivocado. Hay que señalar que esta derrota fue una derrota militar,
esto no fue una derrota ideológica. Si bien la caída del muro de Berlín se ve como la gran derrota ideológica, la búsqueda de las personas dentro de un lado de Berlín intentando pasar al lado de la libertad, al lado de Occidente, no es una presentación tan sencilla, no es tan limpia la historia como para decir este era el correcto y este era el incorrecto. Las adaptaciones del capitalismo contemporáneo nos arrojan a problemáticas de grandes crisis por una torpeza increíble de la mano invisible, crisis que no nos permiten adaptarnos al cambio climático, que no permiten enfrentar proyectos de largo plazo, porque siempre están interesados en el margen de ganancia del día a día, crisis en el exceso de basuras generadas por la obsolescencia programada, por un consumismo cada vez más exacerbado, producto del microtargeting, de este tipo de estrategias en donde ya nos ofrecen las cosas que más nos pueden llamar la atención o que han visto, que estamos buscando en las plataformas virtuales y que nos bombardean con ese tipo de necesidades, entre comillas. Crisis como ven en este tipo de dibujos que les presento aquí, crisis de bancos que se declaran en bancarrota, pero lo único que hacen es llevar todos sus capitales a otro lado, llevar sus pérdidas, socializar sus pérdidas en toda la población, pero privatizar cualquier ganancia que se tenga. Este tipo de adaptaciones del capitalismo, por último, fueron representadas y fueron combatidas por personajes como estos, como los miembros de la Escuela de Frankfurt, en el marco de la posguerra, en el marco de los 50, 60, 70, especialmente fuerte en Estados Unidos, en donde se veían a pensadores como Adorno, como Horkheimer, como Walter Benjamin y un sinnúmero de otros personajes como los grandes espías del socialismo soviético en la academia estadounidense. Estos personajes, que en su mayoría eran alemanes, que habían huido del gobierno nacionalsocialista, se los presentaba como las personas que estaban ahí para corromper los valores americanos, para fomentar la polarización entre sus gobiernos, y estaban entonces generando este tipo de problemas que eran inaceptables para la Casa de la Libertad. Aquí se hablaba de ello, se hablaba de este marxismo cultural, entre comillas, una expresión que surge de las líneas más conservadoras de este país, de Estados Unidos. Se señalaba cómo ellos eran los responsables de que en Estados Unidos, en el país de la libertad, se estuvieran hablando y se estuvieran debatiendo sobre asuntos como el feminismo, la liberación sexual, se estuvieran haciendo críticas a la religión, se estuvieran poniendo sobre la mesa los problemas de la acción afirmativa o del racismo sistémico, problemas que aún hoy se debaten y son señalados como por movimientos como el muy sonado actualmente Black Lives Matter, o incluso señalaban cómo la preocupación creciente por el ambientalismo era producto de esta estrategia soterrada del socialismo soviético para desbaratar los valores americanos. Esto lo heredamos en países como Colombia, heredamos este tipo de racionamientos en donde vemos estas preocupaciones como el camino para desbaratar los buenos valores y la estabilidad que se ha conseguido con tanta dificultad, y vemos y se afirma que este tipo de problemas ya han sido resueltos por la caída de la Unión Soviética. Se señala como la caída de la Unión Soviética, el fracaso y la pobreza cubana, el encerramiento de Corea del Norte, son la demostración de que estos sistemas no funcionan y que se deben abandonar.
Aún así, la crítica al capitalismo no es causada porque haya unos pocos en la cima, sino porque nos enseña a todos a estar ansiosos por más poder. Esta crítica al capitalismo nos enseña, pues esta preocupación de Marx, de esta herencia, nos enseña a ser cada vez, a reconocer que no podemos ser más competitivos viendo al otro como un enemigo, o a ser conformistas asumiendo que estamos en el mejor de los mundos posibles, o que seamos políticamente complacientes o sumisos sin cuestionar la legitimidad de los poderes establecidos. Este tipo de críticas del marxismo no pueden ser como completamente ignoradas por la caída de la Unión Soviética y el fracaso de estos otros países, que, como lo hemos mencionado en algunos casos, no representan no son una fiel representación de todas estas ideas, sino que son elegidos puntualmente en el largo devenir de la historia para representar ese lado como el lado de los malos, el lado de lo fracasado, y se ignoran entonces las preguntas que aún están sobre la mesa, las preguntas que estos modelos aún ponen sobre la mesa, y a las preguntas frente al capitalismo por la desigualdad, por la explotación, por la injusticia en el modelo de producción que es escondida tras esta historia de constante progreso. Por último, hay dos autores que les quiero mencionar que son de esta línea, unos autores contemporáneos que retoman estos caminos, y aquí y ahora en muchos de las universidades más influyentes del mundo hacen reflexiones de este tipo. David Harvey, geógrafo y teórico británico, interesado en temas sobre la inequidad social, sobre el empobrecimiento, la degradación del medio ambiente, siempre buscando las transformaciones que vienen desde abajo, desde los movimientos sociales, desde cómo la creación y la innovación se da desde la escasez en este sistema, desde cómo en las actuales ciudades de mayor vanguardia del mundo, las ciudades globales, se da cuenta de esta inmensa desigualdad, de esta inmensa segregación espacial entre unos y otros, con libros como los que los invito a buscar, libros como Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana, o como 17 contradicciones y el fin del capitalismo. Y hay otro gran autor de gran resonancia actualmente, que es Slavoj Žižek, o Zizek. Zizek es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno. Él también, así como David Harvey, es catedrático de universidades de gran influencia internacional. Señalo esto para evidenciar que estas reflexiones no es que se estén dando en los márgenes y en la periferia y que sean unos muy poquitos que estén con este tipo de inquietudes, sino que es un asunto que se da también en los centros de poder del pensamiento. Y este autor, a diferencia de David Harvey, llama a la necesidad de encontrar un gran sistema más justo que este para organizar la sociedad. Él no está de acuerdo con esa línea que Harvey defiende de los movimientos de base, de las pequeñas cosas, los proyectos colectivos como de pequeña escala, porque insiste que tenemos que tener el tiempo de ocio, de libertad, para poder fomentarnos y tener este cultivo de la humanidad que tanto perseguimos. Zizek hace unas referencias constantes a la teoría cultural, a la cultura popular, hace referencias constantes a películas, especialmente como a películas de Hollywood, para explicar varios de los análisis críticos agudos que hace, y señala además cómo es que actualmente hay que elegir las batallas inteligentemente,
cómo no se puede enfrentar al capitalismo a la loca y saliendo a unirse al primer grupo que esté manifestando, que a uno se le cruce por el frente, sino que hay que escoger ciertos asuntos más claramente potentes, unos asuntos que tengan unas batallas que puedan generar cambios de base. Entre esas, él menciona batallas por la educación y batallas por la salud, pero señala cómo, por ejemplo, estas batallas contra el dinero, contra la idea misma del dinero o contra la propiedad privada, son batallas que hacen que cualquier tipo de cambio real se vaya por la borda. Zizek y Harvey, David Harvey y Slavoj Žižek, son dos autores que actualmente retoman este largo camino del marxismo, presentan unas críticas profundas al modelo de producción actual y cada uno, desde posturas muy distintas, presenta unas alternativas de organización social que pueden ir entregándonos sociedades menos explotadoras, sociedades menos desiguales y en donde podamos ser realmente libres de una vez y por todas, y no en este modelo en donde los que tienen mucho son cada vez más pocos y los que sufren mucho son cada vez más. Hasta acá tenemos nuestro encuentro de hoy, hasta acá tenemos este recorrido de 2 sesiones por el marxismo y cerramos entonces estas primeras etapas en las que caminamos por John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill y Karl Marx para entender cuáles son estas bases de estas diferentes posturas ideológicas y políticas que tenemos en la actualidad. Espero que conversemos en próximas ocasiones sobre qué tan apropiadas nos parecen estos análisis, qué tan vigentes nos parecen este tipo de caminos y comenzaremos en las próximas semanas con unos nuevos ciclos que nos llevarán a preguntas sobre el contrato social. Nos vemos posteriormente, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.